vuelta. ¿Y de qué manera recibimos en este espacio 7:35 de la mañana aquí en la Plaza Radio Show? Recibimos a José Horacio Rodríguez, presidente del Partido Opción Democrática, exdiputado de la República Dominicana y un joven que yo sé que muchos conocemos o si no, hemos hecho la tarea. Bienvenido, José Horacio, a la plaza. Muchísimas gracias. Un gusto estar aquí en la plaza compartiendo con ustedes. Qué placer tenerte por acá. Y fíjate que inmediatamente queremos hablar contigo sobre un tema que ha estado últimamente en la palestra, ¿no? Y es el tema de las candidaturas independientes. ¿Qué opinión te merece esto a ti? ¿Tú estás de acuerdo con que se hayan eliminado como ya el Senado las eliminó? ¿O entiendes que debe elevarse nueva vez un recurso ante el Tribunal Constitucional o regularlas? Mira, hay muchas ópticas desde las cuales abordar este tema. Porque está la óptica del tema de la constitucionalidad, el tema de la idoneidad, el tema de la factibilidad en términos prácticos y reales. Mira, en sentido amplio y general, para mí las candidaturas independientes permiten fortalecer un sistema democrático. Yo no soy de quienes le tienen miedo, que eso va a destruir el sistema de partidos, no. Y te lo dice alguien que le ha dedicado los últimos 10 años de su vida a construir un nuevo partido político, que hoy presido. O sea, yo creo así como creo en los partidos políticos como estructuras y organizaciones que tiene la ciudadanía para organizarse y alcanzar el poder y competir por las posiciones de poder, para lograr las transformaciones reales que necesita un país. Asimismo, creo que eso puede ser compatible con la posibilidad de que la ciudadanía pueda participar en torneos electorales sin tener que hacerlo a través de un partido político. Porque precisamente la persona que elevó el recurso ante el Tribunal Constitucional, Alberto Fiallo, sale del partido de ustedes. O sea, ustedes lo proponen y luego por una alianza lo quitan. ¿Qué fue lo que sucedió? No, al revés, a él no se le quitó por ninguna alianza. Al contrario, bueno, nosotros dejamos de hacer alianza para preservar la candidatura porque nosotros tenemos algo. Que cumplimos con nuestra palabra. Nosotros tuvimos una conversación porque Alberto no era militante de Opción Democrática. Realmente quizás él era un aspirante de independiente que Opción Democrática le facilitó su boleta, nuestra boleta, para que pudiera participar, porque entendíamos que era un buen candidato que le aportaba a la oferta electoral a los capitaleños. Y digamos que a inicio del 2023, un año antes de las elecciones, conocemos de su interés que él tiene en aspirar, nosotros tenemos la posibilidad de presentar la candidatura y le ofrecemos la boleta y él acepta gustosamente. Y por el contrario, precisamente porque teníamos esa plaza reservada para él, nosotros quizás no hicimos algunas alianzas, como por ejemplo hubiéramos podido llevar al hoy senador Omar Fernández en nuestra boleta, y decidimos no llevarlo, sacrificando lo que eso podría significar en términos de otras alianzas a nivel de diputados o a nivel o a otros niveles, para poder cumplir con nuestra palabra. Y entonces lo que pasó fue que él, en desacuerdo con las decisiones que había tomado el partido, porque cuando uno pertenece a un partido, uno de alguna manera también tiene una línea. Tiene eso fue lo que él dijo. ¿Un lineamiento? Uno toma decisiones en colectivo, claro, y uno renuncia a una independencia de que aquí las cosas se van a hacer como yo quiero, ¿no? Se discuten en colectivo y en lo que se decida hay que adoptarlo. Entonces él tenía diferencias con alianzas que habíamos hecho en otros territorios distintos. Y entonces él dice, no, pues yo no voy de candidato, y nos deja embarcado con una candidatura vacía y acéfala, donde ya se hacía tarde poder hacer otras alianzas. Entonces ahí nosotros llevamos nuestro propio candidato de todas maneras, pero así fue como él sale con el interés de impugnar ante el Tribunal Constitucional que la ley le permita llevar candidaturas independientes. Una pregunta, entonces, según el relato que nos estás haciendo, ya de una manera correcta, porque fuiste tú el que lo viviste, ¿eso tal vez te impidió a ti que tú fueras candidato a un partido que tuviera también el apoyo que te diera para poder tú representarnos de una manera muy digna como lo has hecho? Sacaste 14,000 y pico de votos, casi 15,000. Tal vez si hubiese estado en un partido más grande. No voy a mencionar el otro, en el de la Fuerza del Pueblo, obviamente, el candidato iba a ser tú. O tal vez el candidato iba a ser tú y jalaba tú a otro. Entonces, ¿eso tuvo algo que ver o nada de eso tuvo que ver? Bueno, eso jugó quizá un factor. Eso fue un factor quizás, sí, porque si nosotros hubiéramos tenido esa plaza disponible, eso hubiera facilitado alianzas que quizá me hubieran a mí permitido entrar o permanecer en la Cámara de Diputados desde una alianza, exacto. O sea que sí, eso puede haber jugado un factor, pero al final las cosas son como son y no sirve de mucho, no sirve, yo creo que de aprendizaje lo que pasa.
Y volviendo a las candidaturas independientes, yo creo que, por un lado, vamos a estar claros de algo. Si bien yo estoy de acuerdo que un sistema democrático debería permitir, contemplar que un candidato pueda participar en un torneo electoral sin tener que hacerlo a través de un partido político, en el caso de la República Dominicana, eso no está en la Constitución de la República. O sea, yo no creo que si eso se impugna o se lleva al Tribunal Constitucional, eso tenga éxito. Porque eso se contempló en la ley electoral. Y eso no está contemplado en la Constitución. La Constitución establece la participación política a través de partidos. Yo soy de quienes creo que... O de movimientos o agrupaciones, exacto, que pueden ser de carácter municipal, provincial o nacional, que son los partidos. Yo soy de quienes creo que el legislador puede ampliar eso, porque la Constitución, el artículo 74, dice que los derechos que están en la Constitución tienen un carácter enunciativo, no limitativo. Entonces, el legislador podría ampliar esos derechos y permitir la candidatura independiente, pero no está obligado a hacerlo. Que de hecho... Porque la Constitución no lo prevé ni lo contempla. De hecho, el tribunal... va a abrir esa no, pero que de hecho el tribunal... hacerlo. No lo creo. ¿Tú lo crees? Yo no creo. El Tribunal Constitucional... Actualmente hay un consenso para rechazarlo. Bueno, que de hecho el Tribunal Constitucional, cuando sale esta sentencia, que lo que prácticamente dice es, la Constitución no lo prevé, pero tampoco lo prohíbe como tal. Entonces, el Congreso mismo dice, sí, pero es que ustedes no debieron elevar ese recurso ante el Tribunal Constitucional, sino ante el Congreso, que es el que tiene esa facultad de ampliar o, como en el caso, definitivamente eliminadas. Claro. ¿Y por qué es el miedo? Es decir, vamos a nivel general. Esto no lo estoy diciendo para que lo hablemos con pasiones, sino vamos a hablarlo técnicamente. ¿Por qué yo te puedo decir que yo tengo miedo? Es decir, en unas partes estoy de acuerdo, en otras no. ¿Por qué es el miedo a las candidaturas independientes? No, yo no le tengo miedo. No, tú no. Yo digo a nivel general. Pero parecería que hay un miedo. Bueno, sí, pero es que que imagínate, si vemos cualquier cosa que dice que puede llevar el destino de este país, pues a cualquier ciudadano le da miedo. Sí. Porque independientemente de lo que pueda pasar, que la gasolina la suban, que la bajen, que digan que el COVID era mentira, que tenemos guerra, que era verdad, que era mentira, nosotros tenemos libertad. Mira cómo estamos nosotros aquí debatiendo esto. Y eso hay que preservarlo. Entonces, eso hay que preservarlo. Entonces, por eso, claro que tenemos miedo. Por cualquier aventura autoritaria, yo me imagino, ¿verdad? Que tú te refieres, pero al final del día, yo creo que, mira, se aprobaron las candidaturas independientes. Por lo menos para niveles de diputados y regidores, con el sistema actual de elección que tenemos, eso no va para parte. Porque el método de Hall no lo va a permitir pasar a una candidatura independiente. Porque tú compites por listas. Y para gobernar un país, ya para hablar de una candidatura a nivel presidencial, para gobernar un país, uno no gobierna un país solo. Uno no transforma o cambia un país solo. Eso requiere mucha gente. Es más, uno no gana ni una regiduría solo, ni un vocal. Jamás. Tú te tienes que organizar con otras personas para poder competir y luego para poder gobernar, que es una tarea todavía más difícil. Claro. Ese es un reto y un desafío incluso que tenemos partidos, que estamos en crecimiento como Opción Democrática. Y eso es un proceso progresivo. Nosotros estamos creciendo y vamos a estar en condiciones de ser una nueva mayoría política y yo espero que algún día gobernar el país. Pero quizás hoy no estamos preparados todavía. Porque tú necesitas una cantidad de personas, expertos, conocedores de diferentes temas, esparcidos por toda la geografía nacional. Porque gobernar un país no se gobierna solamente de la capital. No, claro, no. Si tú no tienes gente en el este, en el sur, en la frontera, ¿cómo tú vas a gobernar un país? O sea, entonces, pero eso precisamente requiere de una plataforma política de ciudadanía organizada. ¿Y cómo se llama eso? Partidos. Precisamente como el sistema está organizado, perjudica a los partidos minoritarios por el tema del método de Hall. De hecho, tú fuiste muy votado en la circunscripción número 1 y no lograste el escaño. Y se han dado algunas iniciativas, no solamente por parte de ustedes, sino también por partidos de la oposición, para eliminar este método. ¿Por qué no pasa nunca? Siempre le conviene al que tiene mayoría en ese momento de turno del Congreso de manera transitoria, porque las mayorías son transitorias. Así es. Lo hemos visto. Las mayorías no duran para siempre. Bueno, Pacheco dice que él ha estado sentado en diferentes sillas. ¿Sabes? Sí, es verdad. A él le tocó la humildad de tener que volver para allá, de estar allá arriba y volver para abajo. Sí. O sea, las mayorías son transitorias, nunca son para siempre, pero el problema es que cuando el partido que tiene mayoría cree que la va a tener para siempre y adopta decisiones inmediatas pensando que la va a tener para siempre. Mira, yo te voy a decir algo. Yo propuse, luego de las elecciones, pero con el apoyo de cerca de 40 diputados, un cambio de método. Yo propuse el método de Jare, el método Webster o Resto Mayor. Son dos, yo mencioné ahí 3 métodos diferentes, pero son muy similares todos. Se
aplican en países como Alemania, como México, como Brasil, como Ecuador, en otras latitudes del mundo, como Nueva Zelanda. Y son métodos de elección que permiten igual garantizar una representación proporcional por partidos políticos, pero más ajustada a la realidad y con mayor participación de las minorías, que es lo que dice la Constitución de la República. Porque la Constitución dice que en aquellas candidaturas donde se le van a elegir 2 o más, que son en casos de regidores y diputados, que en todas las demarcaciones se eligen 2 o más, la Constitución, no lo dice José Horacio, dice, se debe hacer con representación de las minorías. Y el método de Hunt excluye esa posibilidad. Lo vimos porque tú tienes provincia, incluso como la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís, o la provincia Espaillat, Moca, donde de 5 diputados, los 5 lo ganó la primera mayoría. En De Espaillat, 4 los cuatro diputados, son los del 4 PRM. lo ganó la primera mayoría. Y se supone que la Cámara de Diputados está conformada de una manera tal que lo que busca, contrario al Senado, es la pluralidad política. Claro. Por eso son demarcaciones plurinominales y no Bueno, uninominales. y que nace, el método Holmes nace justamente con esa particularidad de dar participación a los partidos políticos, de que tengan representación en las curules. Claro, y mira, ahí en el país, 16 demarcaciones de 2 escaños, y de 16, en 15 no hubo pluralidad política, en 15 de 16, la primera mayoría, y hablo de primera mayoría porque no quiero decir PRM, porque hoy el PRM y ayer era el PLD. Sí, sí, sí. La primera mayoría obtuvo el 100% de la representación de 2-2. Nada más en una provincia hubo pluralidad, que fue en la provincia de Pedernales, donde la Fuerza del Pueblo alcanzó un escaño. Entonces, al final, por eso yo propuse ese otro método, y no hay que tenerle miedo, porque si comparamos cuáles hubieran sido los resultados electorales con estos métodos, el de Jare o el de Webster o Sandlage, no es que de repente esto hubiera sido un terremoto político que cualquiera entra al Congreso, no. Si nosotros hubiéramos aplicado ese método... Hay una proporcionalidad, ¿no? Una proporcionalidad. Igual requiere muchos votos para ganar un escaño. Y la diferencia hubiera sido que la oposición hubiera tenido más escaños. La Fuerza del Pueblo hubiera sacado como 5 o 6 escaños más. El PLD hubiera sacado como 10 escaños más. Y solamente 2 partidos minoritarios hubieran logrado representación en demarcaciones donde no son minoritarios. Hubiera sido en el caso de la Romana, con Botello, y en el caso de la circunscripción número 1 del Instituto Nacional, en nuestro caso de Opción Democrática. Que hubiéramos logrado alcanzar ese escaño, pero en el caso de la circunscripción número 1 del Instituto Nacional, nosotros no somos una minoría política, nosotros alcanzamos 8% de los votos como Opción Democrática. Bueno, entonces, solo no es una minoría, un partido que sacó 8%. solo por mencionar un caso, hay diputados actualmente en el Congreso que sacaron menos votos que tú, pero No, menos no. Pero- Ahí hay diputados que salió con 1.300 votos. Sí. Sí. Y tú tienes casos, mira, porque de mi caso se habló mucho, quizás porque estoy aquí en la capital, en la circunscripción número 1, pero hay muchos otros casos. Mira, Priscila de Olio, María Sí, Trinidad Sánchez. claro. 11.000 votos y no pasó. 11.000 votos y no pasó, y una como con 2.000 sí pasa. O sea, tú dices, ven acá, por aquí, ¿eso es democrático? Uno Sí. se pregunta. O en el caso de Ocoa también, que Josefa Mejía sacó muchísimos votos, Exactamente. entonces pasó otra candidata nada más con 1.000 votos. ¿O que- es del todo legal? Sí, bueno, yo creo que puede ser de cuestionable constitucionalidad por el Sí. hecho que te mencionaba, Creo de que que no debe ser una garantiza la discusión. representación de las minorías. Y también, o en la circunscripción 2 del distrito, con... ¿Y por qué tal Con, vez? con Pedro Figueroa, que sacó muchísimos votos. Entonces, yo no sé cómo se llama la esposa de Obando, que ahí ganó con poquísimos votos, menos de 2.000. Y Pedro Figueroa se quedó Sí, fuera exacto. de la Fuerza del Pueblo. ¿Por qué tal vez vamos a decir, esa energía que se le está dedicando a las candidaturas independientes, mejor no se la dedican a esto, que yo creo que es más viable, Sí. que se logre, porque lo que yo veo en el Congreso es que eso no le van a permitir ninguna candidatura independiente. Sí, no, claro. Según lo que Eso hoy ya está tenemos, claramente. Eso hoy, Mira, ahorita yo creo que ahí ya. Celine, tú Hoy que lo ya tenemos conoces en la el agenda. Congreso también y tienes ya una buena experiencia legislativa, tú sabes que cuando un proyecto lo aprueban en primera lectura sin ni siquiera ir a comisión, Bueno. eso es algo grande. Es algo grande, porque o sea, ya hay un nivel de consenso tan amplio, porque ese es como el reglamento, es el procedimiento ordinario. Cualquier proyecto primero se manda a comisión, porque tú sabes que en comisión es que se estudia, Claro. en comisión es que se analiza, en comisión es que se lee. En el pleno no hay condiciones o sea, se lee por formalidad, pero no se lee, digamos, en sentido No se analítico, discute crítico. bien, exacto. Y entonces, cuando tú ves que aprobas un proyecto, sin ni siquiera mandar a la comisión, Sí, ahí pero- no hay ninguna voluntad política de cambiar nada. Pero lo que voy a decir, que tal vez no lo había dicho en el programa, ya ese proyecto lo habíamos estudiado en los bloques. Desde que llegó, los voceros a todos nos llamaron, estudiamos, pero no de ahora, desde que se empezó esto.
Entonces, yo sí estoy de acuerdo contigo que un proyecto que llegue ahí mismo, que se apruebe, yo no estoy de acuerdo con eso. Eso tiene un proceso que debe ser una comisión, estudiarse. Si no, entonces, Hay que defender eso. Yo no estoy de acuerdo con ningún tipo de proyecto. Y más si no lo entran como el último día de la legislatura que va a terminar. José Yo, Horacio. de verdad que no me gusta como dominicana ni como representante, porque es como que se burlen de uno, que mire, vamos a aprobar eso, pero es como que vamos, yo no lo voto. Yo, la verdad, Bien hecho. le digo, yo no voy a votar nada que ustedes entren aquí de esa forma, porque es un irrespeto que uno le está dando Bien a su hecho. ciudadanía. José Horacio, ustedes son de los pocos partidos políticos que tienen como una línea programática ideológica definida en lo que presentan como propuesta. Y de hecho, entiendo que todavía el país es un poco conservador, excepto nuevas generaciones que van creciendo en temas como los derechos inclusivos de la comunidad LGTBIQ, el tema también de la alineación de la política exterior dominicana con Estados Unidos, no importa lo que pase ahora con este conflicto en Medio Oriente, y otros temas, por ejemplo, como las 3 causales. ¿Crees tú que todavía República Dominicana no está preparada para un partido como el de ustedes que presentan estas propuestas que es un tanto disruptiva a la tradición de la República Dominicana, o eso ha cambiado? Mira, nosotros somos un partido que nos definimos como un partido progresista y no hay casi opciones electorales progresistas en la República Dominicana. Pero ¿qué es el progresismo? El progresismo busca el bienestar social, busca combatir la desigualdad social, que yo pienso que es el principal mal de la República Dominicana, los altísimos niveles de pobreza material, espiritual, cultural que hay en la República Dominicana, y eso requiere inversión social, eso requiere inversión pública, eso requiere intervención del Estado para poder transformar esas realidades. También somos un partido que cree en los derechos humanos, tal cual están contemplados en nuestra Constitución, en la dignidad como función esencial del Estado. Lo dice nuestra Constitución y nosotros lo defendemos y lo enarbolamos. Yo creo que alrededor de esos temas suele haber mucha, a veces, manipulación. Se usa para llevar a cabo campañas sucias diciendo que uno defiende algo que no es. Nosotros nos apegamos mucho a la defensa de nuestra propia Constitución dominicana, que establece cuáles son los derechos de todos los dominicanos, que establece el derecho a la igualdad, el derecho a la dignidad humana, y eso defendemos con mucho orgullo de defender las cosas en las que creemos. Horacio, entonces ahí mismo dices que se apegan a lo que dice la Constitución de la República y respetan esos derechos de la Constitución de la República. Hay un tema que puede generar un gran debate, y es el tema del aborto, por ejemplo. Aunque sean las 3 causales, aunque no sean las 3 causales, la Constitución dice que hay vida desde la concepción. ¿Ustedes enarbolan esa particularidad? ¿Ustedes están a favor o están en contra del aborto en las 3 causales como partido? ¿Lo asumen o no lo asumen? Mira, ahí está toda la documentación de mi paso por el Congreso. Yo tuve 4 años en la Cámara de Diputados mientras estuvo discutiendo el Código Penal, y siempre fui un defensor de que las niñas, las mujeres de la República Dominicana tienen derechos constitucionales a decidir en casos en que la continuación de un embarazo ponga en peligro su vida, en que la continuación de un embarazo signifique un riesgo para su salud, que ponga en peligro su vida, o que sea resultado de una violación o de un incesto. Yo creo que esa protección también es constitucional. La Constitución establece el interés superior del niño o la niña. Cuando tú te encuentras con una niña de 11 años violada por un tío, por un vecino, por un padrastro, y que de eso resulta una violación, yo creo que en ningún lugar la Constitución puede señalarte que el hecho de que la familia, en acompañamiento con los médicos, con el personal de salud, decida no continuar un embarazo en esas circunstancias. Yo pienso que al revés, eso está protegido por la propia Constitución, que consagra el derecho a la salud, el consejero a la dignidad humana. La Constitución no lo prevé eso. Mira, la Constitución prevé que hay vida desde la concepción. No, pero también prevé... E igual también nos vamos al Código Civil y, por ejemplo, para poder favorecer a uno que no ha nacido, pero sí está concebido, sí también el Código Civil lo prevé. Constitución establece... protege la vida desde la concepción. Y protege misma. También la dignidad humana, sí, claro que en su preámbulo, como un artículo en sí mismo, y establece que el fundamento esencial del Estado dominicano es la protección de la dignidad humana. Y cuando esa dignidad humana se ve socavada o se ve vulnerada, la protege con el mismo rango de jerarquía que protege el derecho a la vida. ¿Y qué te dice el artículo 74 al respecto? No, veo que no estás de acuerdo conmigo. Porque sí, vamos a la Constitución, y yo lo digo porque la mencionaste.
la Constitución dice que hay vida, entonces hablamos de dos Sí, vidas. pero, mi amor, y ahí es donde entra el tema del concurso, a lo mejor, de cuál de las dos yo vidas. te voy a decir otros escenarios en los que hay vida y el legislador no sanciona la violación de ese derecho a la vida. Y yo lo discutí mucho en el Código Penal también, que es, por ejemplo, cuando una persona actúa en legítima defensa. Ahí hay una vida. Y cuando una persona entra en tu casa de noche violando una cerradura y tú lo matas, quiere decir que ahí no había vida, porque el legislador no lo sancione. El legislador entiende que hay unas circunstancias y un contexto en el que se permite, Especiales. no que el derecho a la vida de esa persona no existía, ni estaba suspendido, sino que... Hay no dos se- vidas en riesgo. Eso hay es dos lo que vías en prevé. riesgo, y lo que prevé es, el legislador puede prever que en una circunstancia específica no se sancione el hecho de que una persona haya vulnerado ese derecho a la vida. Y yo te voy a poner un ejemplo que está en la palestra esta semana en la República Dominicana. Hay un tribunal de la República que, acogiéndose al artículo 64 del Código Penal todavía vigente en nuestro país, acaba de decir que una persona no tiene que asumir las consecuencias de haber matado a una mujer en su apartamento en el Sánchez Naco. Lo dice el Código Y Penal. quiere decir que esa señora de 70 y pico de años, tranquila en su casa, que no le había hecho daño a nadie, no tenía derecho a la vida. Sí, claro. Y hay un tribunal que te está diciendo que en base al Código Penal a ese muchacho no hay que meterlo preso. Entonces es lo mismo. Que la Constitución establezca un derecho no quiere decir que quien vulnere ese derecho es el 100% de las veces tiene que pagar con cárcel por esa vulneración. Y pasa con muchos otros derechos en muchas otras circunstancias. ¿Por qué? Porque hay un principio que está en la propia Constitución también, que es el principio de razonabilidad, Exacto. que establece también cómo se debe actuar cuando hay diferentes derechos envueltos de la misma jerarquía y categoría, y que permite al legislador establecer excepciones. Ningún derecho es absoluto. Ningún derecho. Y no lo digo yo, lo dice esa propia Constitución, el artículo 74. Búscalo. José que ahí Horacio. establece, ningún derecho es absoluto. Todos los derechos pueden regularse solamente por ley. No se puede regular un derecho por resolución, por disposición administrativa, ni por decreto presidencial. Solamente el legislador puede regular el ejercicio de los derechos fundamentales, y eso tiene que cumplir con el principio de razonabilidad. Yo entiendo que perfectamente, en el caso de las tres causales, son excepciones, como lo hay en todo en la vida, excepciones que se ajustan a ese principio de razonabilidad y a esa capacidad que el legislador tiene, facultad de regular los Como derechos el caso de fundamentales en la Pumarol, que Constitución. es una excepción, que la ley es dura, pero es la ley. José Horacio, hablabas del derecho a la niña, el derecho al adolescente, y tienes un hito importante dentro del Congreso, dentro de ese cuatrenio que lograste como diputado, de la aprobación de la eliminación del matrimonio infantil, algo que hasta causaba sorpresa porque Que existiera. siglo XXI, que existiera el matrimonio infantil, es un hecho que la verdad chocaba. ¿Cuáles avances has visto? Porque una cosa es que se legisle y otra cosa es la práctica, porque continúan en concubinato, o sea, no están casados, pero se mudan. Sí. ¿Cómo se puede cambiar esa cultura y cuál es la importancia de la aprobación de este proyecto de ley para luego la gente irlo asimilando en cuanto a la práctica? Siempre lo advertimos, que no era suficiente, pero que era necesario dar ese paso. Era un paso suficiente. Yo digo que en el periodo 2020-2024, José Horacio fue el diputado de la familia. Uno, con el tema del matrimonio infantil, para que las niñas sean niñas y no esposas o madres antes de tiempo. En un país donde esa es una triste realidad, que lo sigue siendo, no basta con la ley. Ahora, la ley permite, uno, que no haya cabida para la impunidad. Porque, ¿qué pasaba? Había muchos sustractores de menores, agresores, que se llevaban a estas niñas. Se la daban a la misma familia. Se la daban, la misma familia a veces las entregaban, pero cuando había el interés de perseguir al agresor por el Código Penal que establece el delito de sustractor de menor, entonces el agresor se agenciaba una sentencia que le permitiera contraer matrimonio, y el propio Código Penal vetusto que teníamos, que ya va a ser modificado, entonces establecía que el delito desaparecía, que si luego de haber cometido el delito contraía matrimonio, ya no era perseguible el delito. Entonces ya eso no podrá pasar con esta ley. ¿Por qué? Porque ya no se podrá casar. Eso es una burla. ¿Entiendes? Eso es una barbaridad. Entonces tenemos que proteger, yo soy un abanderado de proteger a la infancia, de proteger a la mayoría de los casos. Miren, y mucha gente cree que los matrimonios no se formalizaban. Yo tengo un estudio hecho por el abogado Jaime Luis Rodríguez, que entre el año 2010 y el 2020 aquí se celebraron más de 1,000 matrimonios con menores de edad en la República Dominicana. El 98% de los casos, la menor de edad era la niña, era la hembra. Había un 2% que podía ser varón, pero la mayoría que eran varones, la hembra también lo era menor. Y hubo 3 de ellos, señores, ustedes no me lo van a creer,
Eso fue validado por un oficial del Estado Civil con una sentencia de un tribunal que lo autorizó. La diferencia de edad en 3 de esos casos era de 50 años entre la menor y el contrayente. Y eso está certificado en las oficialías del Estado Civil. Ya eso no puede pasar. O sea, y yo me siento de verdad que orgulloso que mi paso por el Congreso permitiera erradicar esa realidad. Eso es un crimen de lesa humanidad. Yo estoy de acuerdo. Mira, el otro tema que yo decía, abanderado de la familia, es el tema de la licencia de paternidad. Ojalá se que se retome. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros logramos que sea hoy en día un padre Pero en el sector ya no privado. ¿Está, José Horacio? Solamente 4 2 días. días. Solo 2 días. Actualmente 2 días. Y mientras en el sector público son 15 días. Tú propusiste 21 días. Yo propuse originalmente 21 días. Mira, ella conoce mi plan, me encanta. Yo propuse 21 días, pero en comisión de trabajo se aprobaron 15 días. Cuando fue al pleno se aprobó en primera lectura, pero había un tranque. Y en segunda lectura finalmente se aprobaron 10 días. El proyecto se envió al Senado, el Senado lo dejó perimir. Lo reintroducimos, se aprobaron de nuevo los 10 días laborables y lo dejaron perimir. Ahora, ese era un proyecto de ley especial que modificaba solamente ese artículo del Código Laboral. Ahora se está discutiendo una reforma amplia al Código de Trabajo y se está planteando solamente 4 días. Yo creo que eso sigue siendo insuficiente en la sociedad dominicana. Porque, mira, el rol cada vez más... los padres están jugando un rol importante y son responsables en el sentido de que también podemos cambiar pañales. Y que, mira, para una mujer que está recién parida, que tiene una cesárea, que La acaba de llegar a ayuda su del casa. esposo es fundamental. Exacto. Lo que pasa es que si tenemos legisladores que seguro nunca en su vida cambiaron medio pan. Cambiaron. Me lo imagino. Que no se trasnocharon Sí, jamás. ¿Para qué un hombre quiere todos esos días? Ellos pensarían como empresarios. no como Exactamente. papá. Exactamente. Eso es Porque lo que como pasa. empresario es un dinero que están votando. Pero como papá, saben que tienen que estar al lado de su esposa o de la madre de su hijo o de su hijo en un momento tan difícil. Sí, es No, No, que quizás es importante otra- para es cultivar otra- ese vínculo inicial entre un bebé y su padre. Pues Horacio, discúlpame que te interrumpa. También es otra clase social, porque es muy fácil desde el privilegio, pagando nana, que tú no irte te a trabajar, trasnochas. que una mujer en un barrio que quizás tiene la mamá lejos, en un pueblo, en un campo, sola, con un muchachito, sin ayuda. Cesárea. Yo te voy a decir algo. Ese fue de las iniciativas que yo presenté, que yo sentí más apoyo que yo recibía de la ciudadanía. A mí me escribía la gente, mira, mi esposa va a dar a luz en noviembre, ¿tú crees que de aquí ya se apruebe la ley? Ay, hombre, O qué madres pena. que me escribían, mira, dime si ya se va a aprobar, que yo quiero que mi esposo me pueda acompañar. Señores, eso va a fortalecer a la familia, que es el núcleo más importante de la sociedad. Y además, en el proyecto incluimos 2 medidas que ojalá se pueda retomarse, el INEBUC, en lo que están los archivos de la Secretaría General. Bueno, si tú me autorizas, yo lo uso. 100%. Lo que pasa es que para mí yo soy Tú muy sabes- respetuosa de eso, porque hay muchos legisladores, y lo voy a decir públicamente, que agarran proyectos de otro legislador anterior y ni siquiera el crédito se lo dan. Yo con eso, sí, hay legisladores que me han dicho, mira, Celine, preséntalo, yo lo hago. Si no, denle el crédito porque está Mira, muy fuerte. Caroline Mercedes, yo ya había hablado con ella de La Vega, se comprometió a presentarlo y creo que lo está impulsando. Ojalá ustedes lo puedan hacer de manera Perfecto. conjunta. Mira, José Horacio, con ese tema de la familia, para mí son temas muy sensibles y no sé por qué cuesta tanto en este país que esos temas se le presten la atención debida. Recientemente un diputado, de hecho de la Fuerza del Pueblo, ha propuesto un proyecto que busca fortalecer más el tema de la pensión alimenticia de padres hacia sus hijos y Carlos madres Pérez. también, que a veces tengan pensión y que no cumplen con ella. Hay algunos derechos que serían suprimidos o que serían suspendidos dentro de ese proyecto. Él habla de la licencia de conducir, por ejemplo, si no está al día, del pasaporte, si no está al día, y una serie de consecuencias más. ¿Qué opinión te merece Lo veo ese favorable, proyecto? muy favorable. Mira, yo estaba conversando con Radamés Jiménez, que fue Procurador General de la República hace unas semanas atrás. Y él hablaba sobre el tema de este tema de la manutención de los padres. Que él una vez encontró, cuando era procurador visitando una cárcel, a un hombre que estaba preso por incumplimiento del pago de la licencia, de la manutención. Y es como absurdo que la sanción sea apresarlo porque desde ahí menos va a poder No va a poder aportar. pagar. Entonces, no, por ahí que tú ves que no es razonable la medida porque desde cárcel no puede aportar. Y entonces cuando alguien incumple algo como eso, me parece muy atinado el tema de impedirle renovar la licencia, renovar el pasaporte, algunos trámites ciudadanos que no puede hacer porque está en falta o incumplimiento de su responsabilidad de proveedor como padre. Es una responsabilidad tener muchachos, señores. Entonces usted tiene que asumirla. Hay una responsabilidad. Hay muchos que tienen niños como deporte. Sí. Sí. Bueno, mira, y eso en el proyecto lo incluimos. Corren más que Félix Sánchez y que Mira, Marilady Paulino. porque tienen yo sé muchachos. que desde el punto de vista empresarial, porque uno tiene que ver todas las campanas cuando uno está en una posición como legislador,
No nada más, ok, sí, esto está bien, pero ¿qué consecuencia tiene eso en el sector privado? Nosotros pusimos en el proyecto que para poder disfrutar de la licencia de paternidad tiene que ser... El matrimonio, ¿verdad? Si no matrimonio, con una pareja formal registrada en la empresa. ¿Por qué? Porque si tú tienes 5 muchachos en la calle, Eso lo discutimos, tú no vas a exacto. estar... Cada, Tú vas a coger cuántos meses no va a de trabajar licencia. medio año. Entonces, no. Es con una pareja estable, que a veces no es un matrimonio, pero un concubinato o una pareja Lo formal. registra hasta el seguro médico. Tú tienes Exacto. que incluir en tu seguro ¿Para médico a qué? tu Para que pareja. tú asegures de que sea una pareja con la que tú convives. Porque si tú no convives con esa pareja, tú no vas a estar ahí cuidando el bebé, No, tiene atendiéndolo. sentido, tiene Entonces no te va a dar esa licencia. Y lo otro que pusimos también fue que esos días sean cubiertos por la seguridad social, como lo es la licencia de maternidad. Para que el empresario, como tú dices, no diga, mira, No que tengo que sufra los sacrificarme, bolsillos, sí. sino que eso se le va a reembolsar también. Y son medidas que tomamos porque tú tienes que... Ok, sí, muy bueno, licencia de paternidad, sí, pero eso tiene un costo. ¿De dónde va a salir ese costo? Eso se puede mal utilizar a los La padres que tienen Cesarrín. muchos muchachos en la calle. Entonces, todo eso lo contemplamos en el proyecto porque hay que ver las consecuencias de las propuestas que uno tiene. José Horacio, tu opinión sobre las medidas adoptadas por el gobierno ante el alza del precio del petróleo y la alineación en la política exterior del gobierno de Luis Abinader, que ha sido completamente a favor de dependencia directa con Estados Unidos. Tu posición sobre la postura de República Dominicana. Mira, yo quiero decir algo. Es verdad que no es responsabilidad del gobierno de manera directa lo que está pasando con el aumento de los precios de los combustibles, de los alimentos que se deriva de eso, de la energía eléctrica. Eso yo creo que tiene un responsable lo que está pasando en el mundo y se llama Donald Trump. Y quizás su aliado y amigo, y quizás algunos dicen en redes sociales, mandante principal, que es Benjamin Netanyahu. O sea, y no lo dice José Horacio, lo dice un republicano que fue nombrado por Donald Trump como encargado de la inteligencia antiterrorista de los Estados Unidos hasta hace una semana. Él mismo dijo y renunció a su posición, y hay que tener mucha dignidad para renunciar a un presidente por principios, y dijo, yo no puedo seguir en esta posición y seguir apoyando esta guerra, porque una persona que tiene acceso a toda la inteligencia del gobierno de los Estados Unidos para llevar a cabo la política antiterrorista dijo, Irán no representaba una amenaza para nuestra nación. Y lo dijo en una carta por escrito, lo publicó en su cuenta de Twitter, todos los medios de comunicación se han hecho eco. Entonces tú dices, si no representaba una amenaza, si el año pasado dijeron que habían eliminado toda la capacidad que tenía ese país de construir armas nucleares, tenemos el presidente de Irak, que se dijo que había armas de destrucción masiva y al final se demostró que era mentira en el año 2003. Uno dice, ¿por qué están llevando al mundo a esta guerra que no solamente tiene los miles de muertos que ya van, sino que además está provocando que todo el planeta sufra el aumento del costo de la vida con el aumento que eso significa de la pobreza en un mundo que nosotros sabemos cómo va? Entonces, yo creo que el principal responsable, lo quiero decir, se llama Donald Trump, que no tenía ninguna necesidad de llevar a cabo estos ataques y que ha hecho con esto el mundo un lugar más peligroso porque hay el riesgo de una escalada. Con relación, vamos a la República Dominicana, con relación a lo que está pasando aquí, el gobierno no puede pedirle a la ciudadanía y al pueblo que se sacrifique más cuando no da señales de estarse sacrificando también. Tenemos un gobierno que ha aumentado la nómina pública en los últimos 5 años. Tenemos un gobierno que ha aumentado el gasto corriente, que ha aumentado de alguna manera y que ha escenificado el mayor escándalo de corrupción de la historia de la República Dominicana, que es el escándalo del SENASA. Entonces, que se estaba despilfarrando el dinero público por miles de millones que debía estar destinado a la salud. Entonces uno dice, dinero había de sobra en este país y no alcanza porque se lo están cogiendo unos cuantos. Entonces, ¿cómo tú le pides a un gobierno que no tiene control de lo que está pasando sobre sus propias narices, que se están robando el dinero y no se entera, sino porque la oposición sale a reclamar, sino porque los medios de comunicación hacen su tarea y salen a reclamar, que no se entera que sus propios funcionarios están robando y sale a venir al país con que se tiene que sacrificar y apretarse el cinturón? Y no dicen ellos cuál es el sacrificio. ¿Alguna alianza? Opción Democrática no tiene vocación de soledad. Entonces, claro que estamos abiertos. Yo creo que hay que hacer esa alianza sobre la base de nuestras fortalezas. Y nosotros ahora mismo estamos en esta etapa, que faltan todavía 2 años para los procesos electorales, trabajando en fortalecernos como partido político, en construir una alternativa. Y ya ha llegado el momento, obviamente. Se busca pie. Muchas gracias, José Horacio, por habernos acompañado en esta mañana. Gracias a ustedes. Show, por la conversación muy amena y qué bueno tenerte aquí. Gracias a ustedes. Ha sido muy bien. Seguimos en la plaza, señor director.